Muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes, amigos, alumnos. Vamos a empezar nuestra clase de SQL. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Es necesario que ustedes me digan si se ve bien la pantalla, si se puede observar lo que les estoy queriendo mostrar. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Se ve mi pantalla? Les pregunto. Muy bien, gracias. Gracias por contestarme en el chat. Vamos a empezar la clase. Y lo que yo les pido es que según lo que vayamos viendo los temas, vayan poniendo sus preguntas en el chat. Yo voy a hacer una pausa, para leer todas sus preguntas, ¿sí? Empezamos la clase con lo que es el SQL estándar. Nosotros tenemos en el libro el capítulo 8 que nos habla del SQL 99, ¿no? Y nos habla de lo que es el SQL estándar. El SQL estándar es un lenguaje estandarizado que utilizan todas las bases de datos relacionales. Esto quiere decir que si tú aprendes el SQL estándar, puedes hacer correr la misma instrucción, la misma sentencia en los diferentes DBMS que soportan el SQL estándar. Sin cambiarle nada, lo puedes hacer correr en las diferentes DBMS, sí, sin cambiarle nada a la sentencia. Esto es bueno porque nosotros nos podemos capacitar en el SQL, ya sea en Oracle, en MySQL, en MariaDB, en, en lo que a ustedes más les guste. Eso es lo bueno. Entonces, en este punto nosotros vamos a elegir dónde nos capacitamos, dónde empezamos y vamos a poder tener un buen inicio sin necesidad de que nos forcemos a utilizar solamente una interfaz. Así que vamos a poder utilizar varias interfaces y esto va a ayudar a que podamos entender mejor el SQL. Muy bien, entonces el SQL consta de sentencias DDL, DML, DCL, y dos más que no vamos a ver en esta clase. Hay dos partes importantes que quiero que ustedes entiendan de lo que es el SQL. El SQL sirve para crear objetos dentro de la base de datos, sirve para consultar los objetos, todos los datos que hemos colocado, y la otra parte del SQL sirve para crear los usuarios y el acceso a los datos. Son dos partes bien definidas que se manejan en dos ámbitos diferentes. Todo lo que es acceso a datos y consultas lo vamos a ver en esta clase. Y lo que es acceso de usuarios, permisos y demás, eso ya es un tema aparte. Un tema aparte que ya es para hablarlo en otra clase o en otro tipo de capacitación. Entonces ustedes en esta clase vamos a aprender a crear objetos de la base de datos y vamos a aprender a poder consultarlos. Muy bien. Lo primero para crear una base de datos, lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver si hay alguien más en cola, no, no hay, es entender los tipos de datos que tiene la base de datos, ¿no? No maneja algunos datos como lo hacen los lenguajes de programación. Tiene tipos de datos definidos porque estamos hablando del estándar. Es algo que todos tienen que soportar. Entonces, la cadena siempre va a ir con varchar. Una cadena simple de un carácter o dos caracteres va a ir en char. O sea, la diferencia entre varchar y char es cuánto soportan en espacio, en disco, ¿no? Char está hecho para una letra simple y varchar para cadenas ya más compuestas que tú le dices de entrada cuánto espacio vas a reservar, ¿no? Luego tenemos date. Date es el tipo de dato fecha.
Esto depende mucho del DBMS. Hay DBMS que hacen año, mes, día. Otros DBMS hacen día, mes, año. Eso vamos a verlo con ejemplos. Y luego tenemos lo que es los tipos de datos enteros. Hay DBMS que te dicen que van a implementar el decimal. El decimal es un tipo de dato donde tú tienes, por ejemplo, en este caso tienes 10 enteros y 2 decimales. ¿Sí? Ese más o menos es el concepto de decimal, que tú utilices un espacio de datos enteros y decimales. Y luego tienes el entero común y corriente, que solamente soporta enteros. ¿Sí? Estos son datos de ejemplo que estamos viendo acá en el libro, que vamos a ir viéndolos en las prácticas que vamos a realizar. Yo les recomiendo que, a manera de capacitación, lean el libro en la página 8, bueno, en el capítulo 8, donde les hablan del SQL estándar. Todo lo que está acá en el libro lo podemos hacer correr en el DBMS que ustedes elijan. Yo les voy a proveer de la base de datos que utiliza el libro para poder dar los ejemplos para que ustedes puedan hacer correr sus consultas. ¿Sí? Esta es la base de datos compañía y yo les voy a proveer la compañía en el SQL estándar para que ustedes puedan hacerla correr y puedan practicar todo lo que está aquí en el libro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es un DBMS. Un DBMS, vamos a hablar acá. Yo entro a Google y me pongo a ver lo que es un hosting. Un hosting es un espacio que tú alquilas en la red, en internet. Entonces nosotros tenemos diferentes hostings, algunos más populares que otros. Podemos ver HostGator, podemos ver GoDaddy, podemos ver algunos que ya han aparecido recién que te ofrecen una interfaz más completa. Pero lo importante es que nosotros nos enteremos de dónde tengo que yo apuntar para seguir mi desarrollo en el área de la informática, ¿no? Si es que me sirve saber solamente MariaDB, o tengo que aprender Postgres, o tengo que aprender Oracle. Eso depende ya mucho. Vamos a ver quién ha entrado, vamos a admitir. Esto depende ya mucho de cómo ustedes quieran seguir trabajando o cómo quieran seguir el siguiente paso, que sería ya ponerle un lenguaje de programación a la base de datos y empezar a hacerle su interfaz gráfica. Vamos a ver. Entonces yo he estado investigando y he visto, por ejemplo, hemos ido a GoDaddy. GoDaddy, que te presenta un espacio en web y te dice que te soporta MySQL y también soporta Python, PHP, Drupal, Cloud, pero en este caso solamente soporta MySQL. O sea que tienes que saber MySQL, el lenguaje de datos SQL para MySQL, para poder interactuar con este hosting. Vámonos a Amazon. Amazon ya es una interfaz, bueno, es un servicio más completo y ya te da para elegir su propio DBMS, que es Aurora, Postgres, MySQL, MariaDB, Oracle y SQL Server. Entonces ahí ya depende de qué aplicación tú necesites hacer correr, pero tienes que saber alguna de estas para poder interactuar con la base de datos que tú vayas a utilizar. Luego nos vamos a lo que es un hosting boliviano, que es webhosting.com.bo. Entonces aquí también te dan la opción de Postgres o MySQL, ¿no? Aquí te dicen cómo es el plan de hosting y te dicen MySQL y Postgres. Muy bien. Vámonos a HostGator. HostGator es muy popular, aparece en muchas publicidades en internet. Entonces, si tú te compras un hosting de HostGator, tienes que saber, puedes utilizar PHP, Perl, Python, pero todo lo que tú hagas correr tiene que estar en la base de datos MySQL. Entonces, de aquí en adelante yo me pongo a pensar y digo,
¿dónde dónde tiene que ir mi desarrollo, ¿no? En qué base de datos yo me tengo que especializar, porque ya de aquí en adelante nosotros nos tenemos que casar con un DBMS para seguir desarrollando, eh, ya codificando y demás. Así que ya depende solamente de ustedes. Todo lo que vayamos a aprender en esta clase va a correr en todos los DBMS de la misma manera, sin modificar ni un punto y coma, ¿sí? Vamos ahora a ver lo que es la teoría del DBMS con el ID. Les voy a pasar a esta diapositiva. Muy bien, una base de datos es un banco de datos donde ustedes pueden acceder a datos y pueden guardar datos relacionados entre sí. Las aplicaciones que gestionan la base de datos se llaman sistemas de gestión de bases de datos, en inglés es DBMS, ¿sí? Lo importante es saber que una base de datos es el software que gestiona todos los datos que vayamos a insertar dentro de la base de datos, ¿no? El DBMS es el software, el que te da soporte, ¿no? Luego, como les digo acá, existen diferentes DBMS. Todos los DBMS pueden parecer diferentes, pueden tener diferentes comandos que uno no tiene, pero todos implementan el SQL estándar. Por eso es bueno saber que lo que tú vayas a aprender en SQL estándar va a correr en todos los DBMS que implementan a las bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces de eso no tenemos problema. ¿Cuál es la arquitectura que nosotros vamos a usar para conectarnos a una base de datos? Una base de datos tiene que estar alojada dentro de un DBMS y nosotros tenemos que conectarnos a través de una aplicación intermedia que nos va a permitir conectarnos al usuario que somos nosotros al DBMS, ¿sí? Muchos DBMS tienen su aplicación base, ¿no? Vamos a ver acá en la siguiente diapositiva. Los DBMS por lo general tienen su ventana de comandos, donde tú interactúas directamente con el sistema y tienes privilegios de superusuario y puedes hacer algunas configuraciones mediante comandos. Otros DBMS tienen interfaz web. Por ejemplo, el PHP-MyAdmin es una interfaz web que nos permite conectarnos al MySQL. El PHP-MyAdmin no es de la empresa MySQL, es una herramienta de desarrollo gratuito como software libre para poder practicar SQL y interactuar con el DBMS MySQL. También lo hace con MariaDB, ¿sí? Y también hay algunos DBMS que tienen su interfaz web. Por ejemplo, Oracle tiene, vamos a ver, Apex, que es lo que tiene Oracle. Y algunas páginas web también tienen su interfaz web que se comunica con los diferentes DBMS. Vamos a ver el caso de lo que es SQLite Online, que se comunica desde la misma página web con 4 DBMS diferentes. Y por último tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones son aplicaciones que nos sirven como interfaz gráfica para conectarnos con el DBMS. Podemos citar, yo utilizo el Navicat, ustedes utilizan algunos el Heidi SQL, que es una aplicación, no es un DBMS. Luego tenemos, he visto en el laboratorio SQL Server. SQL Server tiene su propia interfaz gráfica para que tú puedas interactuar. Luego he visto diferentes aplicaciones que uno puede instalarse para utilizar un DBMS específico, ¿no? Lo importante es que nosotros entendamos esa arquitectura, que la base de datos está dentro del DBMS,
el DBMS nos da soporte y nosotros nos comunicamos a través de un API para poder interactuar con el DBMS. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No podemos pensar que el DBMS es un programa, es solamente una aplicación y nos instalamos y solamente manejamos en un programa. No es así. Tú te instalas el DBMS, por ejemplo, te instalas el MySQL y puedes ingresar por Navicat, por PHPMyAdmin, por Heidi, por Heidi SQL. Puedes ingresar también por otros APIs al mismo lugar, a las mismas bases de datos. No ingresas a otro lugar, ingresas al mismo lugar. Entonces, por eso es bueno entender que el API es diferente que el DBMS, ¿sí? Esto lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Muy bien, como les estaba diciendo, es importante saber esta estructura que vamos a utilizar de aquí en adelante. Y vamos ya con los ejemplos de lo que es una aplicación cliente. Existen diferentes arquitecturas para comunicarnos con una base de datos. Una arquitectura la brinda SAMP. SAMP es una página web, vamos a ir a internet para poder verificar. Nosotros vamos a la página web, aquí vamos a ver, SAMP, y tenemos un entorno de desarrollo de software libre donde nosotros podemos bajarnos un entorno preconfigurado de Apache, MariaDB, PHP y Perl. SAMP nos brinda la opción preconfigurada. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres programar en PHP, ya está la configuración hecha para que tú utilices directamente los comandos con MariaDB vía el servidor Apache, tu sistema web, ¿no? SAMP a partir de la versión, creo que es desde la versión 5, ha dejado de usar MySQL, ya que MySQL ha pasado a ser parte de otra compañía que es ahora Oracle. Entonces ha dejado de ser en parte libre, porque antes SAMP se manejaba con MySQL. Si ustedes gustan, yo les voy a dejar la última versión de SAMP que ha venido con MySQL para que ustedes la puedan tener instalada en su máquina como herramienta de desarrollo. ¿Sí? Las últimas versiones de SAMP vienen con MariaDB. Ténganlo bien en cuenta. Si yo me instalo SAMP, tengo la opción de conectarme con MariaDB y también tiene su PHPMyAdmin, el SAMP. Tiene un entorno PHPMyAdmin cuando tú te instalas. Yo utilizo la versión del SAMP con MySQL. Les voy a mostrar. Tengo acá instalada. No es muy complicada la instalación. Es prácticamente poner siguiente, 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 siguiente y nada más. Entonces el SAMP es un entorno donde ya solamente te da las opciones de lo que tú vas a utilizar y tú simplemente inicias el servicio. Esto es bueno porque a veces cuando tú te instalas un DBMS, el DBMS automáticamente te lo deja encendido el servicio aunque tú no lo estés usando, entonces está consumiendo recursos de tu máquina aunque tú no lo hayas autorizado. Mientras el SAMP tiene su control panel para que tú puedas iniciar y detener el servicio cuando tú quieras. El SAMP me brinda la opción solamente de darme el servicio de MySQL para que yo con otra aplicación pueda ingresar a la base de datos MySQL. Yo utilizo el Navicat. El Navicat que les voy a dejar para que ustedes se instalen. El Navicat no es un DBMS, es un software de aplicación que nos sirve como interfaz gráfica para poder interactuar con el MySQL. Entonces el Navicat tiene conexión y demás. Doble clic, tú configuras tu conexión
no es nada del otro mundo, es bien sencillo y tienes organizadas tus bases de datos como tú quieras. Creas cuantas bases de datos quieras y todas estas bases de datos las puedes acceder mediante PHP y hacer tu sistema web. ¿Sí? Esto es en cuanto a las aplicaciones. Vamos a al siguiente concepto. Bueno, hemos explicado lo que es Navicat y nos vamos a lo que es otro concepto. MySQL, por ejemplo, tiene su Workbench, que tú te puedes bajar de la página de MySQL y puedes interactuar con el MySQL. También te puedes bajar el servidor completo de la página de MySQL. Vamos a ver la parte de MySQL. Un momentito. Vamos a MySQL. Accediendo a la página web de MySQL, en Downloads podemos bajarnos la versión más pequeña, porque si ustedes se fijan hay diferentes versiones, ¿no? Entonces aquí elegimos la versión más pequeña, nos la bajamos y tenemos la opción de bajarnos su interfaz gráfica, que es el MySQL Workbench. El Workbench es como el Navicat, que les permite hacer incluso diagramas de bases de datos para que ustedes puedan revisar sus diagramas y después los puedan pasar a tablas. ¿Sí? Esto ya depende mucho del cliente, como les digo. O sea, eso ya depende del gusto que ustedes tengan por la aplicación, ¿no? Yo prefiero utilizar solamente Navicat. ¿Sí? Vamos con la siguiente explicación. Existen, esto es vía aplicación, ahora vamos a la vía cliente web. Existen aplicaciones en internet que nos permiten ingresar a un DBMS, que nos dan gratuitamente el espacio dentro de un DBMS y mediante una conexión de usuario y password podemos acceder a crear objetos, a consultar, a hacer nuestras tablas y tenemos un número finito, no infinito de posibilidades dentro del DBMS. No te da opción a que tú borres toda la base de datos, pero sí te da bastantes opciones para que tú puedas interactuar con libertad con tu base de datos. Ejemplo, por ejemplo, nosotros dentro de los clientes web vamos a destacar 3 clientes web. Vamos acá y nos vamos primero al más sencillo, que es el sqliteonline.com. Esta página web también nos sirve desde el celular. Ustedes pueden conectarse a sqliteonline.com y ustedes pueden crear tablas, pueden borrarlas, pueden insertar datos, pueden hacer correr scripts enteros. O sea, ustedes pueden tener una base de datos en un script, una base de datos de una empresa, y la pueden hacer correr en el DBMS que ustedes quieran. Ojo, que tiene que estar escrito el script en SQL estándar para que todos lo entiendan. Si yo, por ejemplo, tengo un script en MySQL, quiero hacerlo correr acá en MariaDB, solamente me copio el script y lo hago correr acá directamente. Un script de MySQL no funciona en Postgres. Tienes que convertir el script a un SQL estándar para que funcione para todos los DBMS. Muy bien, ahora vamos a ver sus preguntas para pasar al siguiente tema. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas y nos vamos al siguiente tema. Como les estaba diciendo, lo bueno de esta página SQLite Online es que tenemos diferentes DBMS para poder interactuar. Podemos interactuar con Postgres,
que nos brinda, aparte de solamente SQL, nos brinda triggers, nos brinda funciones que podemos hacer correr y testear en esta ventana. Tenemos la base de datos Microsoft SQL Server 2019, que tú puedes hacer correr acá todas las funciones que te da el Microsoft SQL Server. Y también tenemos por último el más sencillo, que es el SQLite, que también implementa el SQL estándar. Lo que vamos a hacer en esta clase es practicar en estos DBMS que no se instalan, que solamente los usas, para poder practicar los ejercicios de un examen pasado. Esto lo vamos a ver de manera sencilla para que no sea un tiempo extra el perder el tiempo en instalar y demás cosas. Les voy a pasar un video de cómo instalar el SQL o el Oracle después, pero en este momento vamos a utilizar las herramientas que son más sencillas, que son los entornos en línea, para poder practicar. Muy bien, entonces hemos visto la página web SQLite Online, que nos brinda SQLite, MariaDB, Postgres y Microsoft Server SQL. Vámonos al DB for Free. DB for Free es una página que te brinda la opción de utilizar el PHPMyAdmin con MySQL. Entonces tú te tienes que inscribir gratis y te vas a la opción PHPMyAdmin, ya con tu usuario y contraseña, que te la proporcionan gratis. Puedes ingresar a esta página web y puedes ya empezar a crear tablas, a crear consultas, a ingresar datos, todo mediante la interfaz PHPMyAdmin, que es una interfaz que, aparte de soportar consultas SQL, te permite hacer algunas partes de manera gráfica, ¿no? Llenar tablas o eliminar tablas de manera gráfica. Hasta que cargue vamos a ver la otra herramienta. Esta herramienta se llama Apex Oracle. Esta herramienta es muy fácil de usar. Si ustedes quieren introducirse en el mundo de Oracle, les recomiendo mucho, porque no es como como un SQL, bueno, como un DBMS corriente. Te da muchas opciones, te da incluso la opción de generar un entorno gráfico desde la misma herramienta web. Para poder inscribirse en Apex, tú tienes que ir a la página web apex.oracle.com, te vas a la parte de conectar y te vas a la parte de solicitar espacio de trabajo. Ahí te van a hacer algunas preguntas: nombre, apellido, correo electrónico, el espacio de trabajo, que es el esquema, y te van a preguntar por qué quieres utilizar Apex. Nada más. Tú les indicas que estás estudiando, que quieres aprender Oracle, y te dan la opción gratuita de utilizar el software Oracle para que tú testees y tú empieces a desarrollar dentro de su base de datos. Yo tengo mi cuenta gratuita y puedo ingresar, que es un mundo totalmente diferente a los DBMS gratuitos, ¿no? Este DBMS es original de la empresa Oracle y te da la opción de que tú puedas hacer las consultas SQL, de manejar scripts SQL. Te da la opción incluso de crear aplicaciones. Esto ya digamos de una manera avanzada. Te da la opción de crear aplicaciones desde su entorno web. Es muy interesante. El próximo mes voy a hacer un curso especial de Apex en mi canal para que ustedes lo puedan ver cómo funciona y qué bondades tiene este software. Actualmente yo me encuentro en una capacitación para una certificación internacional de Oracle. Por eso es que tengo tanto conocimiento del Apex. Y en este caso lo que haríamos es
entrar a la página web y ir a la página de comandos. Y en la página de comandos empezar a hacer nuestras sentencias SQL. Así de sencillo. ¿Sí? Nosotros podemos hacer correr un script y empezar a codificar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en este momento. Yo les he dejado 3 bases de datos: universidad, biblioteca y accidentes. Todos son SQL estándar. Entonces, que sea estándar quiere decir que puede funcionar en los diferentes DBMS sin cambiarle nada. Por ejemplo, yo voy a hacer correr todo esto en mi Oracle Apex y vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo funciona. Aquí me dice que tiene que ser con mediante la opción de scripts. Entonces vámonos a la opción de script. Aquí archivos de comando, vamos a cargar script, seleccionar archivo y nos vamos a universidad estándar. Aquí no importa, lo cargamos. Y hasta acá se cargó universidad estándar y lo ejecutamos. Ejecutamos. Entonces les va a devolver algún mensaje del compilador y ya pueden empezar a hacer sus sentencias SQL. Esto en el Apex, que es una herramienta muy completa para ejecutar SQL. Hasta mientras vámonos al DB for Free, que ya cargó. Es un entorno PHP-MyAdmin donde les dan la base de datos gratuita y tú puedes, por ejemplo, yo hice una base de datos ejemplo, la puedo eliminar. De manera gráfica la eliminé y puedo hacer correr también un script SQL. Voy a buscar dentro de mis scripts, aquí vamos a importar y voy a crear la base de datos biblioteca. Seleccionar archivo, biblioteca estándar, open y nos dice acá desde dónde queremos que empiece a correr el script, desde la línea 0. Revisión de claves foráneas, que eso es para revisar cómo funciona el tema de las claves foráneas, si las va a ejecutar desde un principio. Y el de la función autoincremento. Continuar y va a ejecutar el script. Vámonos al Apex. Como ustedes pueden ver, no ha tenido ningún error con el SQL estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Oracle, la base de datos Oracle, acepta todo lo que tú aprendas en SQL estándar y lo introduce en su base de datos. Por ejemplo, les doy un detalle, ¿no? En Oracle el varchar no es varchar, es varchar 2. Pero como ellos soportan el SQL estándar, automáticamente transforman tu consulta y la ponen en varchar 2. Por el hecho de que soportan el SQL estándar. Por ejemplo, vamos a ver acá, en taller SQL, ya una consulta simple. Vamos a ver, select asterisco from alumno. Y vamos a ejecutar. Y nos dan los alumnos. Aquí nos dicen cuántas filas queremos que salgan en la consulta. Podemos elegir entre 10, 50, 30, vamos a ver 50. Y salen más opciones, ¿no? Entonces, es una herramienta muy útil el Oracle Apex, que yo les recomiendo que la utilicen. Vámonos al DB for Free.
el DB for free igual a ejecutado biblioteca estándar. Vámonos a SQL y vámonos, por ejemplo, vamos a ver los libros. Select asterisco from libro y vamos a ejecutar con continuar y nos va a dar los libros que están dentro de la base de datos. ¿Qué les quiero dar a entender con esta demostración de diferentes DBMS? Que el SQL estándar funciona en todos los DBMS de la misma manera. Desde ese punto queremos partir. Entonces ustedes pueden aprender SQL estándar y van a tener una base sólida para las consultas en cualquier DBMS. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta para que siga la siguiente etapa, que ya son resolución de ejercicios? ¿Se ha entendido lo que les he querido presentar? ¿Se ha entendido? ¿Qué les parece? Muy bien. Todo esto está siendo grabado, ¿sí? Vamos a pasar media hora más de clases. Vamos a aprovechar todo el tiempo que tengamos. De todas maneras, todo esto está siendo grabado y lo vamos a pasar a YouTube para que lo puedan ver cuando lo necesiten. Bueno, para esta clase, dado que ya hemos visto los DBMS, cómo funcionan tanto localmente como en línea, vamos a ver el tema de lo que es nuestra materia. Para esto, yo he preparado ejercicios de exámenes pasados. Como ustedes pueden ver, son escaneos de exámenes pasados. Son 5 o 6 exámenes. Son 6, ¿sí? Sí, son 6. 6 exámenes. Van a disculpar si alguno está rayado. Yo he conseguido de esa manera. No he podido conseguir una mejor versión, ¿sí? Pero se entienden las preguntas, ¿no? Entonces les voy a ir adelantando que el segundo parcial consta de 3 partes. La primera parte, vamos a ver un examen acá. Un examen pasado del 2018. No, esto no es. A ver. No, vamos a ver uno. Ya, veremos. Por ejemplo, el 2018 entró la pregunta del dojo, sensei, practicante. Eso es lo que habíamos resuelto, ¿sí? Entra una parte de transformación, entra una parte de lo que es normalización, que van a ver recién con la licenciada, y entra una parte del SQL. Si ustedes pueden ver aquí, 50 puntos son del SQL, casi la mitad del examen. Y los demás son 10 puntos, 10 puntos, 30 puntos. Así que yo les animo a que ustedes se especialicen en el SQL y pueden aprobar la materia. Sí, me han solicitado, creo, ingreso a la reunión. Un momentito. Muy bien. Sí, entonces, por eso es que vamos a pasar 3 clases y necesito de sus preguntas para continuar, para seguir en la clase, para seguir en la práctica. ¿Ya? Entonces, como les he mostrado, tenemos ahora 5 exámenes para poder resolver. ¿Cómo se resuelve un examen pasado? Lo que yo he hecho es crearme datos ejemplo. He creado una base de datos de esta biblioteca y la he llenado con datos ejemplo para hacer las consultas que me pide el examen. Lo mismo he hecho con esta universidad y lo mismo he hecho con los accidentes. Nos falta, aquí también tenemos algo de cliente, sucursal, depósito. Esto ya es un poco más sencillo. Aquí tenemos partes de proyectos, como estaba la fotito.
¿sí? Aquí está la parte de proyectos, que eso no tiene base de datos, pero vamos a poder explicarlo si es que ustedes necesitan. Y por último, otra universidad que también tiene diferentes preguntas, ¿no? Entonces yo les estoy dejando estos 6 ejercicios escaneados para que ustedes puedan practicar. No los vamos a resolver todos, vamos a resolver los que ustedes pidan y según el nivel que vayamos avanzando, ¿no? Bueno, para empezar, el enunciado del examen te da una base de datos donde tú tienes que identificar llaves primarias. Fíjense, las llaves primarias están subrayadas y tienes llaves foráneas, que no te indica que es llave foránea, pero tú tienes que asociar con el nombre, ¿sí? Tienes que entender cada tabla, sus atributos y ver por qué están ahí, ¿no? Por ejemplo, autores libro es una base de datos, bueno, es una tabla intermedia que asocia un libro con un autor, ¿no? Con un nombre de autor. Luego tenemos copias lib, un libro con una sucursal con un número de copias. Esas cosas tenemos que tenerlas entendidas ya a priori, tenemos que entender la base de datos para seguir con las consultas. Creo que tengo una pregunta. Ya, entonces nosotros para este tema, para este afán, yo he hecho las bases de datos para practicar. Entonces vámonos a la página SQLite, vámonos a MariaDB directamente y vamos a hacer correr la biblioteca estándar. Biblioteca estándar, copiamos todo lo que dice ahí y nos vamos a la ventana MariaDB. Pegamos y hacemos correr. Lo que va a hacer, no, aquí por ejemplo MariaDB me dice que he excedido el límite de consultas. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo en Postgres. Vamos a Postgres y lo hacemos correr. Bueno, esa es la desventaja de usar un software gratuito, ¿no? Que a veces tiene algunos límites. Vamos a limpiar su historia. Aquí tiene para limpiar sus historias. Y vamos a volver a ingresar. Ya no hay, muy bien. Vamos a SQLite y hacemos correr. Vamos a ver qué tal. Y nos funcionó todo el script. El script SQL nos crea autores, copias, editorial, libro, préstamo y sucursal. Y demo es su base de datos demo que tiene desde un principio. Para poder ver cómo es una base de datos, usamos el comando descript, que lo puedes escribir como descript o como desc, y vamos, digamos, al lector. Lo bueno de SQLite es que te ayuda a hacer tu consulta. Creo que no funciona describe aquí. Vamos a hacer así. Select asterisco from lector. Y eso lo hacemos correr. ¿Sí? Entonces tenemos como es un lector. Ya ahora vamos a resolver lo que es la primera pregunta del examen. Vamos acá y dice: escriba la declaración apropiada del DDL del SQL para declarar el esquema de la relación préstamo. Muy bien. Entonces vamos a escribir el DDL para préstamo. Eso lo vamos a hacer acá. Aquí tenemos la página préstamo ya creada, pero la vamos a borrar.
ya, drop table préstamo, y la hacemos correr y la borramos. Ya no está préstamo. Vamos a crear la tabla préstamo. Create table préstamo, abrimos comillas y empezamos a colocar sus datos y luego sus restricciones. Vamos a ver la base de datos del examen. Esto vamos a dividirlo en dos de una vez. Y esto así, muy bien. Préstamo es ID del libro. Bueno, tiene su memoria que nos ayuda. ID del libro. Elegimos el tipo de dato. Vamos a poner varchar de tamaño, digamos, 20. Y esto es primary key, pero lo vamos a hacer al final. Ya, coma, vámonos abajo y utilizamos id sucur. Vamos a poner que es varchar de tamaño 20. Muy bien. Y luego vamos a ver id sucur num tarlec. Hay algo que me estoy olvidando, que en SQL no se usa guión, vamos a usar guión bajo, ¿sí? Guión bajo. Num tarlec igual varchar de tamaño 20. Muy bien. Luego tenemos fecha prest. Fecha que seguramente se refiere a la fecha de préstamo del libro. Esto le ponemos que es date. Date no tiene tamaño. Y luego ponemos fecha de vol. Fecha de vol. Date. Y nada más. Si ustedes pueden ver, hasta ahora hemos creado solamente los datos de la tabla. Si yo hago correr la tabla en este punto, va a funcionar porque ya he creado básicamente los datos y los tipos de datos. Lo que nos resta hacer es decir qué datos son su llave primaria. Primary key, y le decimos quiénes son llave primaria. Es id del libro, coma, id sucur y num tarlec. Y los tres datos son llave primaria. Vámonos ahora a las llaves foráneas. Si ustedes pueden ver, id del libro no es un dato que sea propio de préstamo. Está presente como llave primaria en la tabla libro, id sucur en la tabla sucursal y num tarlec en la tabla lector. O sea, son tres datos que son llave foránea, pero en la tabla préstamo son llave primaria. Así que vamos a crear su definición de llave foránea. Foreign key, le decimos cuál es, id del libro, references, y tú le dices a dónde se refiere, a la tabla libro, al dato id libro. Aquí ya nos da, digamos, una opción id libro.
Muy bien. Lo mismo para los otros tres. Vamos a copiar y pegar. Foreign key y foreign key. Ya. Entonces aquí tenemos lo que es el ID Sucur. Esto es de sucursal VIP. Aquí nos da, digamos, lo bueno es que nos ayuda con la consulta. Y la tabla IDSUCL. Bueno, el dato IDSUCL, perdón. Y luego tenemos numtarlec. Numtarlec. Esto a la tabla lector. Aquí, perdón. Lector. A su dato numtarjeta. Muy bien. La última opción no tiene coma porque ya no tenemos más opciones. Y esa es la definición en el DDL de la tabla préstamo. Esto no es nada difícil de aprender, es más bien mecánico. Ya depende de ustedes crearle más restricciones. Le pueden poner aquí not null, fecha préstamo not null. Cuando ustedes le ponen primary key a un dato, automáticamente ya es not null. No hay necesidad de especificarlo arriba. ¿Sí? Por definición ya es not null porque una llave primaria no puede ser nula. Y los datos que son nulos los pueden dejar sin definición not null, sin problema. ¿Sí? Vamos a tratar de hacer correr. Esto está en el SQL estándar. Vamos a hacer correr. Y puede que les dé algún error, ¿no? En alguno... que está, le he puesto mal create. Ya, y listo. Y del libro varchar. Esto les da el compilado de lo que es la creación de cualquier objeto SQL, ¿no? Vamos a ver, aquí me está dando algún error. Y del libro. No creo que haya ningún error. Ya. Entonces, esto sería en cuanto a la definición de lo que es la creación en el DDL. ¿Sí? Ahorita no estoy viendo mi error. Seguramente es algo... Y del libro. Vamos a ver aquí en grande. Préstamo. Ya. Qué raro. Ya, muy bien. Y del libro. Vamos a ver si era eso. No sé dónde está mi error. Pero está bien hecha la consulta. ¿Sí? Lo primero que se hace es datos y qué tipo de dato es. Luego la definición de llave primaria y luego la definición de llave foránea. Eso es lo que se tiene que hacer en la definición del DDL de una tabla. ¿Sí? Muy bien. Luego vámonos a la siguiente pregunta. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes de esta definición de tabla? Kevin me dice que es L con minúscula. Mira, vamos a ver el tema de los comandos SQL.
no es case sensitive, o sea, quiere decir que puedes hacerlo con, con mayúscula o minúscula, no hay ningún problema. Igual la base de datos al final lo va a tomar como minúscula, el tema de la creación de nombres de atributos, no hay ningún problema. Ya cuando tú le ingreses datos a un atributo de tipo cadena, ya ahí vas a ponerle en mayúscula o en minúscula y te lo vas a reconocer de esa manera. Pero por el momento, si tú solamente estás creando los datos, no hay necesidad de que tú tengas ningún tipo de problema con mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? De eso no tenga ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en referencias el libro está con L minúscula. A ver, vamos a ver. Gracias por su ayuda, amigos. Ah, tal vez. Y del libro, y del libro. Y del libro, y del libro, sí. Puede ser que ese sea el error. Y de Sucur, Num Tarle. Sí, puede ser que ese sea el error. No, no es el error. Bueno, lo voy a ver con más calma más rato, pero para mí está bien. Debe ser algún detalle que lo voy a ver más tarde. ¿Sí? No, de eso les voy a pasar un screenshot. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, John me dice, en caso de que sea int, podemos poner la condición 8000 al lado. Claro, claro que sí. Por ejemplo, hay una condición en el SQL. Vamos a ver acá, donde tú puedes poner, por ejemplo, vamos a ver digamos que tenga acá un importe, préstamo, digamos, un precio del préstamo, y que sea int. Tú le puedes poner check, la opción check, que el precio sea mayor que cero, por ejemplo. Es una opción válida porque la opción check le dice al usuario que tiene que introducir este dato precio mayor que cero, que no puede ser un número negativo. Entonces, cuando el usuario quiere ingresar un dato, va a verificar la opción check y va a verificar que no sea negativo en ese caso. O si tú tienes alguna otra restricción que sea mayor que 1000 o menor que 8000, la puedes poner con la opción check. La opción check te da esa opción en la definición de la tabla, y también en alter table también se puede hacer después de que hayas definido la tabla. ¿Sí? Vamos con otra pregunta. Primary key también está con mayúscula, dice. Vamos a ver, vamos a intentarlo. A ver, primary key y del libro. Es que no es en sí, yo creo, el, el tema debe ser algo del SQLite. No es nada de aquí. A ver, vamos a hacer correr aquí el DBMS a ver qué tal nos funciona. Biblioteca. Vamos a ver si ya me ha habilitado para hacer correr todo. Ya me habilitó MariaDB. Entonces, control A, voy a hacer drop table préstamo. Estoy borrando préstamo para hacerlo correr de nuevo. Se va a préstamo y me voy a mi SQLite. Copio. Me voy a MariaDB. Y aquí tengo ya, es otro DBMS, ¿no? Vamos a hacer correr. Aquí ya te dice, digamos, otro error, te dice, ¿no? Por ejemplo, aquí precio le puse, ¿no ve? Esto no le vamos a poner todavía. Vamos a hacer correr.
Dice que las foreign keys son los problemas. Vamos a hacer sin foreign key, a ver qué tal funciona. Funciona sin foreign keys. Sí, es el tema de las foreign keys. Seguramente se tiene que nombrar de otra manera para el DBMS. ¿Sí? Ya, entonces ese es el tema, no es en sí la definición de la tabla. Ya se creó préstamo, fíjense, ya está creado. Seguramente hay algún tipo de error en cuanto al tamaño, ¿no? Porque seguramente en Idesukuren acá, por ejemplo, debe ser de más tamaño. Eso no me he fijado bien, porque tú tienes que hacer coincidir. Vamos a ver acá. Al hacer tu definición, tienes que hacer coincidir exactamente el mismo tamaño que estaba en la tabla original. Eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Eso sería el consejo que les doy para que ustedes vean eso, ¿no? Pero también se puede hacer un alter table y se puede modificar esta opción, ¿sí? Eso lo vamos a ver también con un ejemplo después. Vámonos a lo que es el examen. Ya, no vamos a ahondar más en esto. Y vámonos acá. Dice recuperar el número de copias del libro cuyo título es modelo relacional que tiene la sucursal denominada centro de la biblioteca. Muy bien. Para esto voy a volver a crear mi tabla préstamo porque ya la borré para el ejemplo. Drop table préstamo. Y la voy a crear con sus datos del SQL estándar. Aquí está. Create table préstamo y sus datos. Copio y pego y hago correr. Y ya tengo mi tabla préstamo de nuevo con todos sus datos. Esto, control A y listo. Me dice, ¿no? El examen me dice, vamos acá, a ver, y esto, ahí ya, MariaDB, muy bien. Dice, recuperar el número de copias del libro cuyo título es modelo relacional. Vamos a ver, para poder hacer una consulta, yo tengo que hacerme varias consultas para poder entender en sí la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde estaría el modelo relacional? Select asterisco from libro. Y hago correr y aquí tiene que aparecer un modelo relacional. Aparece. Hay un libro que se llama modelo relacional. Muy bien. Entonces yo hago keyword título va a ser igual a modelo relacional. Vamos a ver si es case sensitive. Si iguala lo que es el mayúscula con minúscula. Iguala. No es case sensitive esta opción, igual, está bien. Muy bien. Entonces dice, recuperar el número de copias del libro cuyo título es modelo relacional que tiene la sucursal denominada centro de la biblioteca. ¿Dónde está el número de copias de un libro? Está en la tabla copias lib. Muy bien. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer es unir libro con copias lib. Vamos a ver, vamos a hacer esta opción. Libro con copias lib. Para unir una tabla tengo que hacer un join, ¿no? Entonces voy a decir libro con tu atributo. ¿Dónde estamos con libro? Y de libro. Acá nos ayuda va a ser igual a
copias lib con tu atributo y del libro. Aquí está. Y quiero del modelo relacional. Vamos a ver qué es lo que nos da esta opción. Fíjense, nos da una tabla donde están el título del libro modelo relacional y nos da sus copias, ¿no? Entonces tenemos acá, si no ponemos modelo relacional, ¿qué es lo que nos da la consulta? Tengo que hacerme varias preguntas para poder entender lo que me quiere decir el join. El join lo que hace es unir libro con copias lib y dice, tenemos el libro estructuras, el ID es 4, está en la sucursal 4 y tiene 2 copias. ¿Sí? Tenemos el libro manual del constructor, es el 28, la sucursal 1 y tiene 3 copias. Entonces, tenemos que ir practicando y ver qué es lo que nos da cada sentencia, ¿no? Un join lo que hace es unirnos dos tablas, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si le digo and título del libro va a ser igual a modelo relacional? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué opción me está dando la base de datos? Me dice que el libro modelo relacional hay en la sucursal 1, en la 4, en la 5 y en la 3. Muy bien, y en cada sucursal tiene diferentes copias. ¿Y qué me dice el problema? Dice que tiene la sucursal centro. Ah, muy bien. ¿Y dónde está el nombre centro de las sucursales? Vamos a la sucursal si tiene un nombre, nomsuc. Entonces ahí debe estar pues centro. Vamos a unir esa tabla más. Sucursal VIP. Y para unirla necesitamos hacer un join. Vamos a bajar acá al nivel más abajo lo que es las condiciones y vamos a hacer un join más. And vamos a decir ¿quién se va a unir? Se va a unir copias lib con su atributo id sucur. id sucur se va a unir con sucursal VIP con su atributo id suc l. Muy bien. ¿Y cuál va a ser la otra condición? Que de la sucursal VIP sea el nombre, el nomsuc, sea centro. Vamos a ver haciendo con todo. Con asterisco, fíjense, ha salido. Tengo el libro modelo relacional. A ver, vamos a ver en grande. Tengo el libro modelo relacional de la editorial SEAC, número 3, sucursal 3, número de copias 3, ID de la sucursal 3, nombre de la sucursal centro y esto más. Esta es la historia de las consultas, por si acaso. Y esto no desaparece, no quiere desaparecer, muy bien. Pero tenemos acá. Entonces nosotros podemos elegir qué es lo que vamos a mostrar de la consulta. Podemos elegir cualquiera de las cabeceras. Si ustedes se dan cuenta, puedo elegir cualquiera de las cabeceras. Puedo decir, mostrarme el título. El título de quién me va a decir, ¿no? Del libro. Del libro. Quiero que me muestres su título. Muy bien. Quiero que me muestres el nombre de la sucursal. Sucursal VIP. Su nombre. Y quiero que me muestres el número de copias. Entonces, copias lib. Su atributo. Num copias. Vamos a hacer correr. Y tenemos que el modelo relacional de la sucursal centro tiene 3 copias. ¿Qué es lo que nos pedía el problema? Nos pedía que
recuperar el número de copias del libro cuyo título es Modelo Relacional que tiene la sucursal denominada Centro de la Biblioteca. Solo nos pedía este dato, el 3, pero nosotros hemos sacado más datos. Podemos eliminar los demás datos y quedarnos solamente con la respuesta, que sería la respuesta al examen. Para poder hacer esta consulta, no solamente tengo que saber cómo se hace en bruto la consulta, sino tengo que saber paso a paso lo que estoy haciendo con los joins y las restricciones. Muy importante, primero los joins y después las restricciones. ¿Alguna pregunta? Bueno, me han dejado preguntas en el chat. Dice, ya. ¿Qué pasa si no especificamos claves primarias? Muy bien. ¿Qué pasa si no especificamos claves primarias en la definición de un SQL? No pasa nada. Puedes hacer una tabla sin claves primarias. Si lo vas a hacer como testeo, no hay ningún problema. Pero si lo vas a hacer ya para un sistema, es bueno que hagas con llaves primarias para que si hay alguna violación de llave primaria te dé el mensaje que se está violando la restricción de llave primaria y no te deje insertar un mismo dato. Bueno, los nombres de la relación no deberían escribirse en mayúscula en foreign key. El tema de mayúscula y minúscula no es un dato que sea relevante en la definición de datos. No es case sensitive. Puedes declarar una variable en mayúscula o un atributo en mayúscula, pero la base de datos lo va a convertir a su opción estándar, ¿no? A su opción por defecto, que puede ser o mayúscula o minúscula. Igual cuando tú llames a ese atributo lo puedes llamar o con mayúscula o con minúscula, no hay ningún problema. No es case sensitive como les he dicho. Al usar foreign key y hacer referencias no estamos que... Mira, Jessica nos dice que si al usar foreign key tenemos que tener creadas las tablas. Sí es necesario. Si tú vas a hacer un foreign key de una tabla, tienes que automáticamente haber creado la tabla antes, porque si tú le vas a especificar a una tabla que va a ser que va a tener datos foráneos de otra, la otra tabla que le estás especificando que va a tener tiene que estar ya creada desde un principio, ¿sí? Mira, José me dice si quisiera poner en una tabla el atributo sexo y quisiera que solo poner F o M y utilizo el check. Sí hay opciones de check donde eso tengo que, mira, por ejemplo lo que me pregunta Josué es cómo puedo restringir que solamente pongan M o F en la base de datos, que no pongan otra opción. La opción check nos puede dar esa opción, pero eso va a variar en los diferentes DMS, cómo ellos implementan la opción check. Entonces, lo que yo sugeriría es que se ponga con una condición in, ¿no? Como una condición in y donde una persona elija o F o M. Vamos a responder todas sus dudas, ¿ya? Luego, perdón, vamos a ver aquí en SQLite. Les pregunto, ¿tienen alguna pregunta acerca de esta respuesta? De esta respuesta de número de copias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Han entendido? ¿Qué les parece? ¿Cómo yo resuelvo una consulta SQL? ¿Se ha entendido? Eso es lo que les pregunto de la consulta. Ya, a ver, hay más preguntas. Lo bueno es que hay preguntas. Cuando colocamos tabla, el where automáticamente se realiza un join. Eso es muy importante que ustedes lo sepan y tienen que practicarlo. Nosotros, para unir dos tablas, necesitamos hacer un join. ¿Qué pasa si yo no pongo esto? Puede que me dé otro resultado, porque lo que hace es hacer un producto cartesiano. Fíjense, vamos a hacer correr y fíjense, se ha disparado el número de copias. Ya no es lo que
lo que me daba con joins, ¿no? Control Z, a ver, Control Z. Con joins me da otro resultado, solamente uno. Lo que sucede, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de sin el where. Vamos a seleccionar asterisco de libro, from libro, y copias lib. Sin where. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sucede es que se genera un producto cartesiano. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a emparejarse. Fíjense, el libro 4 va con la sucursal 4, con varias sucursales 4, ¿no? Luego, perdón, el libro 1 con todas las sucursales, el libro 2, y nos genera datos que son resultado de una combinatoria, no nos genera datos reales, ¿no? Porque aquí base de datos aparece una vez y luego vuelve a aparecer en la sucursal 3, luego vuelve a aparecer en la sucursal 2. Es irreal lo que nos da el producto cartesiano. Por eso es que hay que hacer el join, where libro con su dato y de libro igual a copias lib con su dato y de libro. Hacemos correr y tenemos ya algo más ordenado, ¿no? Donde nos dice que tenemos un libro que se llama estructuras, que es el ID 4, la sucursal 4 y copias 2. ¿Sí? Que ya empareja cada libro con su sucursal y no nos produce repetidos. Tienen que tener en cuenta también eso. Esa es la diferencia de hacer un join y hacer un producto cartesiano. Algo que yo utilizo mucho y que vamos a utilizar de aquí en adelante es los alias. Libro, si nosotros nos ponemos a detallar cada dato del libro, por ejemplo, yo quisiera ver del libro, quiero ver su título. Título del libro, libor le he puesto, libro, su título. Quiero ver su editorial. Nombre de editorial. Y quiero ver, digamos, sus copias. Copias lib, número de copias. Quiero ver esos tres datos. Si ustedes pueden ver, mediante mi consulta sea más grande, abarque más, esto va a ser cada vez más grande. Para eso se usa alias, para que no tengas que volver a escribir el nombre de la tabla. Libro le digo que se llama L y copias lib que se llame CL, digamos. Entonces ya no utilizo libro como referencia, solamente utilizo L, acá L, y esto CL, copias lib. Y lo mismo acá, L y CL. Eso es utilizar alias. Y hace correr de nuevo y funciona igual. Solamente que ya no estás utilizando el nombre completo de la tabla. Lo has renombrado en el from y ya utilizas como si fueran variables de objetos, como ustedes hacen en programación orientada a objetos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta para terminar la clase? Con esto vamos a terminar la clase. El día de mañana vamos a seguir haciendo consultas SQL. Vamos a resolver la duda de los foreign keys, esa duda que nos quedó pendiente, y vamos a ver cómo se usa la opción check para delimitar, ya que sea F o M, como nos pidió uno de ustedes. ¿Alguna pregunta extra? Bueno, vamos a cortar la grabación. A ver, podría pasar los exámenes pasados. Muy bien. Vamos a cortar la grabación ahora.